Yo aquí soy un mero ejecutor de órdenes. Yo solo Buenos sigo días, instrucciones. profes. Buenos Hola, días. buenos Hola, días. Braulio. Ya. Entonces, Ya, perdón, es que estaba con mi hija dándole instrucciones. Ya. Hola a Ahí todos, está. ¿cómo están? Bueno, la información de la conversación la conversación parte este viernes en horario en la tarde, a definir aún, pero va a ser después de las 4 de la tarde, este viernes. este Y- viernes. No, ¿Sí? estamos mal. No, yo tengo clase. Los ¿Parte viernes en la este tarde viernes? Sí, tengo clase este Entonces no va viernes. a ser en la tarde, va No, a ser en la mañana. sí, va a ser en la mañana. Sí, va a ser en la mañana entonces. Sorry. Ya, Se, va a se ser me en la perdió ahí algún mañana. mensaje entre medio. Sí, Sí, llegó ya. la información, Franco, Ah, ya. pero no estaba la hora, así que No estaba, ya. no estaba la hora. Borrón y cuenta nueva. Este viernes en la mañana, en la clave 34 o 56, por definir. Lo que sí, para la conversación, se tienen que inscribir. Entonces vamos a enviar un formulario de Google Forms en el que tienen que inscribirse y se va a convocar por orden de inscripción. A cada conversación se va a convocar entre 10 y 15 estudiantes, ¿ya? Entonces, los primeros 10 o 15 que se inscriban para este viernes van a quedar convocados para este viernes a través de un correo. Si se inscriben más, van a quedar convocados esos siguientes, del 16 en adelante, para la semana siguiente y así sucesivamente, ¿ya? El formulario es muy simple, solo tienen que completar sus nombres, ambos apellidos y su paralelo y colocar quiero participar en la conversación, ya que el mismo formulario registra el orden y el horario. No es obligación participar. El mismo formulario explica que la conversación es voluntaria y quienes participen en la conversación van a tener opción de obtener décimas extra para el promedio de los trabajos individuales o grupales. El paralelo es el que aparece en su navegador académico. Les debe aparecer el curso en el que están. Y 11151-1, 2 o 3, ese es el paralelo. Espérate. Mientras, como que está el micrófono apagado, primera conversación, espérate. Vamos a conversar acerca de los temas tratados en la primera parte del curso. Ya vamos a discutir los temas desde la perspectiva personal, desde los conocimientos que ustedes tienen, y eso es lo que se va a tratar. Sí, hay una cantidad de alumnos suficiente como participar en esta primera sesión, entonces nos conformamos con eso. Si no, generamos un sorteo para invitar a los demás, a otras personas, ¿ya? Y las personas sorteadas pueden decidir participar o no. ¿El formulario hasta cuándo lo pueden completar, Javiera, para después nosotros proceder a hacer el sorteo? O sea, la idea es por orden de inscripción. O sea, los primeros 15 que se inscriban, si muchos quieren participar, los primeros 15 que se inscriban van a ser convocados para esta y así en orden. Así que tienen hasta el miércoles, porque el miércoles ya queremos informar quiénes van a ser los convocados. Si de aquí antes del miércoles se llenan los primeros 15 cupos, se va a informar vía aula virtual quiénes son los convocados. No, como dijimos anteriormente, no es obligación participar, ¿ya? Solo que esto les va a traer beneficios para su reflexión, para el proceso de aprendizaje y también los que participen de manera activa en la conversación van a obtener décimas para el promedio de los controles. ¿A qué se refiere participación activa? No se refiere solamente a estar conectado sin cámara y sin hablar, sino que conversar, participar, opinar, reflexionar en voz alta. No sé si tienes algo. Deseablemente con la cámara activa, bueno, es que hay alguna razón para no tenerla, digamos. Preguntan si alguien quiere participar en la conversación, pero no es la primera cómo hacerlo, se inscribe después. Sí, se inscriben después de que se manden quienes están anotados para esta primera. Preguntan en el chat si los controles son las tareas individuales o grupales o son algo aparte.
como yo tengo la ensalada de cursos, no me acuerdo, Sí. No, pero está en el es programa ya. distinto. No, no es lo mismo. Es lo mismo ya. Son actividades evaluadas que le pusimos actividades individuales o grupales. Sí, pero está hablando de los controles, Javi. Es que Si los todo cabe ahí. controles, en términos de calificación. De calificación todo Sí, cabe ahí. Sí, en términos de calificación, sí. exacto. Dame un segundo. Mi amor. Entonces, el formulario está listo, lo voy a enviar, pero no sé si están todos pendientes, si quieren que lo envíe a través del aula virtual o lo envío a través del chat. Publica el formulario en el aula virtual. Sí. Ok, ya. Sí, en el aula virtual mejor. Ok, lo voy a publicar. Al final de la clase lo voy a publicar para que estén Ya. todos atentos, ¿ya? Y no ahora para que no se inscriban y no pesquen la clase de la profe Nancy. Claro. El formulario es para inscribirse. Va a estar en el aula virtual para participar en la primera conversación. Sí. Preguntan si son grabadas las conversaciones. No. No van a ser grabadas. Y la primera conversación es este viernes. En horario a definir, pero va a ser en la mañana. Clave 3-4 o 5-6. El tema lo planteamos nosotros, te digo, lo que hemos discutido en clase y también la experiencia personal. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta para dar paso a la tremenda clase que se nos viene hoy de la profe Nancy. El formulario. Javi, eso no se dice. ¿Consulta? ¿Sí? ¿El formulario ya está o lo van a mandar después de esta clase? Al final de la clase lo voy a enviar a través del aula virtual, para que estén atentos. Va a estar publicado en el aula virtual. Sí. Eso. Al fin la profe Nancy. Tienen altas expectativas. ¿Cómo que al fin la profe Nancy? Al fin. Por fin nos libramos de Franco. Ya estaban Pero aburridos. Franco volverá. No importa, Franco me apago. volverá. Todos volverán. Después me toca a mí. Será reelegido. Ya, eso era todo por mi parte. Ya, Javi. Ya. Chao. Chao. Ya, Franco. Sí. Bueno, primero quiero aclararles que lo que hizo Javi no se hace, que es subir las expectativas, porque las expectativas no se cumplen. Así que uno no tiene que ir con expectativa a nada, tiene que ir en libertad reflexiva. Así nomás. Que me dejes compartir pantalla cuando encuentre Sí, el Zoom. ahí te dejé activar activo compartir pantalla. Gracias por los que mandaron mensajes de apoyo en el chat. Que no es tan malo, a ver, siempre estaremos con los tres, profe. Sí. Gracias, Lucas. Voy a hacer mi grupo, ¿cómo le llama esta niña? Mi people. ¿Ah? Sí, yo debería haberme tirado constituyente. En una de esas ganaba. Ya. Vamos entonces. Voy a partir pidiéndole a mis queridos, a nuestros Franco, a nuestros queridos estudiantes de... ¿Están viendo la presentación? Está en modo... Ahí sí, ahí está perfecto. Ya. A mis estudiantes del propedéutico, nuestros estudiantes del propedéutico, con los cuales tuvimos un lindo curso online, que se abstengan de hacer comentarios antes de que participe el resto. Lo siento, chiquillos, pero es que ustedes ya vieron ciertas cosas, entonces se van a adelantar. Y la idea es que sus compañeros que no han vivido esta experiencia las vivan y después, por supuesto, pueden opinar todo lo que quieran, no es que estén prohibidos de opinar. Ya, entonces, vamos a ver este segundo módulo de la asignatura. Ya tuvimos el primero con el profesor Franco. ¿Cómo se llama el primero? Ajá, nadie mira el programa. Nadie mira el programa. Módulo 1 se llama. Módulo 1, eso, pero muy bien. Ingeniería y modelamiento de la realidad. Se llama. Vamos a ver, Según lo que anoté. Según lo que anotaste, vamos a ver. Bueno, este módulo va a estar basado fundamentalmente en este señor, Humberto Maturana, que es chileno, ¿cierto? Biólogo, doctor en biología, un científico renombrado y conocido mundialmente, del cual ya algo les
ha comentado el profesor Widy en las clases, y que afortunadamente aún está vivo, tiene más de 90 años, sigue haciendo sus clases, lo que me parece fantástico para él que sean online, porque de verdad ya está cansado y todo, pero ahí sigue haciendo sus clases, así que todavía los chilenos lo podemos aprovechar, porque lo han aprovechado más los extranjeros que nosotros. Pero aquí vamos a aprender fundamentalmente a mirar al ser humano observador, del cual ya les hemos hablado en las clases, desde la mirada de la biología, el conocer y el amar, y cada vez que vean BCA significa eso, biología, el conocer y el amar, pero que él actualmente en su escuela matrística con su socia hablan de biología cultural. Yo hago esa aclaración porque todo lo que encuentren escrito últimamente es biología cultural. Yo sigo usando biología al conocer y el amar porque soy porfiada nomás. No, es porque es lo que está a la base. ¿Ya? En lo que está a la base en la biología cultural es la biología al conocer y el amar, y yo voy a la base. ¿Ya? Lo demás ustedes van a encontrar miles de páginas acerca de Maturana en Chile, en el mundo, así que al que le interese puede bucear. Pero aquí sí les vamos a dar los textos que les van a servir para ir profundizando los temas que veamos acá. Y textos que además deben estar trabajando en comunicación, ¿o no? Todavía no empezamos a trabajar. Trabajamos el capítulo 2 de Introducción a la Ingeniería Industrial. Ya, ok. Después ustedes van a tener unos textos de Maturana y va a ser súper bueno porque los van a hacer trabajar esos textos y las dudas que tengan las podemos discutir acá. ¿Ya? Porque voy a decir algo que a Maturana no le gusta que yo diga. Me pidió que yo no dijera eso, pero necesito decirlo porque no sé si a esta altura entiende ya, porque pero él no entendía de que él habla de una manera que no es tan común y corriente, que es muy recursiva, no repetitiva, es recursiva, ya vamos a hablar de recursividad desde esta mirada, y eso implica que hay que explicar lo que él está diciendo. Ya usa las palabras con su connotación etimológica. Bueno, tiene todo un vocabulario, un glosario que se los vamos a dar a ustedes, que está tomado de sus libros. Todos sus libros incluyen un glosario, de manera que ustedes vayan, si necesitan consultarlo, lo consultan. Pero lo bueno va a ser que aprovechen estas clases para que el profesor Widy y yo podamos ejemplificar y darles a entender lo que él quiere decir. Ya, entonces, biología, el conocer y el amar, y él está enmarcado, lo han enmarcado en realidad, porque no es él el que señala eso, pero dicen que él es un constructivista radical. A él no le gusta que lo clasifiquen de nada, ni de constructivista, ni de constructivista radical, ni de fenomenólogo, todo eso le han dicho. Pero dice, bueno, ya, pues, si le acomoda ponerme ahí, pero básicamente porque el constructivismo radical, que es un pensamiento que viene desde los años 50 con Gregory Bateson, que es un psicólogo famosísimo, ahora sigue su hija con sus trabajos, empezar a preocuparse de este mundo que distinguimos los observadores y qué tiene que ver con nosotros. Empieza desde ahí. Y se sistematiza mucho más después con los cibernéticos de segundo orden, con lingüistas y muchos biólogos. Pero eso es algo que vamos a ir conversando de a poquito. Bueno, él hace esta afirmación, y esta afirmación, que parece muy sabia a primera vista, hay que fundamentarla. ¿Cómo llegamos al entendimiento de esta afirmación? Descontando a los estudiantes que ya pueden haber visto esto antes con nosotros, yo les voy a pedir que la tengan ahí en cuenta. La presentación va a ser subida, ¿cierto? Para que ustedes la tengan, porque en algún minuto alguno de ustedes va a poder explicar con fundamento lo que está diciendo Maturana acá, porque ahora todos tienen un fundamento para decir eso, sin duda, pero nosotros queremos el fundamento que le daría Maturana, desde su particular mirada al observador. Nancy, ¿Franco? quisiera agregar una cosa solo de contexto antes que entre en temas ¿Sí? detallados. Humberto Maturana es, bueno, nosotros dictamos un curso de teoría de sistemas en tercer año. Usamos varias literatura internacional. Humberto Maturana es uno de los autores más importantes que hay en el mundo de la teoría de sistemas. O sea, y no estamos hablando en Chile, estamos hablando del mundo, digamos. En extranjero es muy citado desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de su trabajo. Por eso la profesora Nancy dice, mira, es muy conocido afuera y poco conocido. Nosotros vamos a leer
textos sobre eso más adelante, citado, como les digo, por autores extranjeros. La profesora Nancy ha trabajado directamente con el profesor Maturana. Por lo tanto, cuando ella dice, Maturana le gusta esto, no le gusta esto, es porque realmente lo conoce. Y por lo tanto, todo lo expresa con el fundamento de haber compartido muchas experiencias de investigación laborales con él. Profe, Así es. ¿Sí, Sofía? entonces cuando usted dijo que el biólogo Humberto Maturana le había dicho que no lo podía decir de cierta manera, ¿en verdad le dijo? En verdad me dijo. Ah, yo pensé que era una metáfora. No, me dijo O algo. textualmente, tú no digas eso, Nancy, porque me haces aparecer como difícil. Y yo lo miré y le dije, doctor, es que es difícil, no es fácil entenderlo a la primera. No, me dijo, pero es que tiene que ver con esto que hizo la Javi también, y dijo esta tremenda clase, con poner expectativa. Entonces, si yo digo que él es difícil, la gente dice, es difícil leerlo. ¿Se fijan? Es por eso que él no quería que yo dijera eso. Sí, me lo dijo, ya. A nadie le interesó mi historia, aprovecho de cobrar sentimiento, le interesó la historia de Franco, la historia de la Javiera, pero como yo no era ingeniero, ningún alumno dijo, y la profe Nancy que cuente su historia, así que yo no contaré mi historia con Maturana, pero me cambió un vuelco profesional y personal absolutamente el ser alumna de él en el magíster en los años 80, imagínense la cantidad de años, y trabajar 12 años con él. Para consuelo de muchos, después de 7 años de haberlo seguido para todas partes donde él estaba, le decía, puedo ir, me avisa dónde va a hacer clase, me pasé, bueno, cuando estaba en Santiago porque estaba criando hijos, así que no podía irme fuera de Santiago, aunque él me invitaba, pero después de 7 años de seguirlo por todos lados, empecé a entenderlo porque hice una cosa que Franco, voy a ser infidente, pero que hace Franco ahora en mis clases, yo la hacía con él. Cuando le hacían una pregunta a él, yo la empezaba a responder mentalmente y empezaba a buscar el ejemplo. Y yo tenía una ventaja, porque yo era profesora, entonces tenía un modo de explicar distinto. Y Franco hace eso conmigo también, ¿eh? No es que yo me crea Maturana, ni mucho menos, por favor, pero Franco da ejemplos muy buenos a lo que yo estoy diciendo, que se le ocurren a él. Entonces, para poder hacer eso, tú tienes que tener comprensión. Entonces él me decía, ya Nancy, da el ejemplo nomás. Bueno, y terminé siendo ayudante de él, pero fue así. No sé en qué lo ayudaba, pero bueno, ahí andaba con él a todos lados. Ya, dicho eso de mi historia, hay cosas más interesantes que no se las pienso contar porque a nadie le importó, Nancy, sigamos con la Nancy, en clase. el chat mucha gente dijo que quería escuchar tu historia. Ya, Sí, estamos será, todos presentes. ya chiquillos, ahora me están haciendo la pata, pero yo ya noté que a nadie le interesó, lo escribí en mi diario de vida, así Oh, que mentira, Profe, ahora es su Ah. momento, ahora. ahora es su momento, es que no vamos, no importa que Profe, no si le empecemos con dijimos la que clase. estábamos ansiosos de tener clases con usted. Sí, es porque los amenazamos todo el camino, Salí empezamos a hasta el amenazar. sol hoy día. El momento ha Se llegado, alcanzó. el momento ha Culpa llegado. mía, dice. Oye, Culpa de ¿pero por qué Franco, sí. culpa mía? Franco ¿Por es qué culpa culpable, mía que pues si él tengo se que ir agarra en toda la esto? clase. Habla mucho, ¿viste? Habla mucho, dice. Espera un mes para esto, espera un mes para esto, se va. Aguantándome a Franco va a llegar a esto, por favor. Bueno, les voy a ir contando de a poquito, ¿ya? De a poquito, porque no, a medida que vayamos avanzando, les voy a ir escribir en la carrera solo para esto. Ya, eso lo voy a escribir en mi diario de vida, chiquillos. Todos estos comentarios. Bueno, esa fue la historia de cómo seguí con él, lo empecé a seguir por todos lados, y como anécdota, mi marido me decía, sí, tú sigue a Maturana nomás mientras yo mantengo a la familia, po. Porque me decía, yo no sé qué ganáis, antes detrás de ese caballero para todos lados, y cuando nos tocó irlo a buscar y a dejar a su casa, porque vino al colegio de mis hijos a hacer 2 veces vino, conseguí que viniera a hablar con los padres y apoderados, lo fuimos a dejar, yo le dije a él, aquí está mi marido, pues él es el que me dice que sigue a Maturana nomás, pues si Maturana lo dice es ley. Ah, lo dijo Maturana, entonces ley. Así me molestaba mi marido. No, yo creo que era broma, mi marido no es celoso. Pero bueno, Maturana se reía nomás. Pero bueno, esa es la relación que tuvimos y muchas de las cosas que yo digo, algunas las cuenta en sus libros, chiquillos, yo no estoy diciendo ninguna infidencia, pero hay otras que la hemos vivido en la experiencia con él. Mi tesis de magíster la hice con él fue mi profe guía, y con él aprendí a dirigir tesis, porque me gustó cómo él lo hacía, y lo hago así con mis estudiantes. Trabajo absolutamente codo a codo con ellos. A tal punto, que también esto es una anécdota,
De repente yo escribí las conclusiones y él me dijo, oh, pero te quedó muy lindo, Nancy, qué manera de decir eso. Yo le dije, doctor, eso lo dijo usted, no lo dije yo. O sea, a ese nivel, él ya pensaba que cosas que él había dicho eran mías. Bueno, la palta se come sin limón. ¿Por qué? No entendí esa, Maturana. Ah, la palta se come sin limón. Ya. Bueno, sigamos. Entonces, eso es una herejía. Sí, pero dura más, no se pone negra. Economía también. Ya. ¿Alguna vez entonces alguno de ustedes me puede decir, profesora, yo puedo fundamentar ahora lo que dice Maturana a propósito de lo que hemos visto en clase? Partamos entonces, yo les preguntaba cómo se llamaba el primer módulo, porque el primer módulo apuntaba a este resultado de aprendizaje, y lo que quiero es que ustedes me digan si sienten que lo han logrado hasta acá. No se agota este resultado de aprendizaje en el primer módulo. ¿Distingue el rol transformador del ingeniero industrial? A mí me parece que sí. Entonces yo puse sí, esto suma, ¿ya? Y el segundo, para que contextualicen el aprendizaje que nosotros queremos que ustedes hagan, es que reconozcan la condición humana del ingeniero desde la dimensión biológica y cultural. La cultura, en términos generales, es un modo de hacer, pensar y sentir. Es decir, es un modo de vivir. Por favor, no confundan cultura con conocimiento, con preparación, con educación, porque la cultura es un modo de vivir, por lo tanto, no hay nadie inculto. Tenemos culturas distintas, modos de vivir distintos, pero no hay gente inculta, porque todos tienen modos de vivir, ¿ya? Eso, bueno, ahí vienen los otros resultados de aprendizaje que los vamos a ir comentando después a medida que avancemos en los módulos, ¿ya? Y voy a hacer algo que el profesor Widy se va a remover ahí en su asiento, mírenle la cara. Le tomé su dibujito, este está patentado, ¿eh? Tiene derecho a autor. Le tomé su dibujito y se lo desarmé, pero para que vieran que esto es absolutamente integrado. Aquí no estamos hablando de cosas distintas, sino que estamos potenciando ideas. Bueno, yo conservé el observador aquí, ¿cierto? Haciendo estos cálculos, que es un observador ingeniero, podríamos decir, y algunas partes del dibujo, pero al título, que ustedes saben que era distinto, el proceso de distinción es generativa. ¿Qué significa que sea generativa? Es que surge momento a momento en la distinción de este observador. Y claro, este observador es un observador histórico. Entonces, esta especie de base, de horizonte que le puso al dibujo el profesor Franco, yo lo tomé para señalar de que este observador tiene una historia sobre la cual se para. Todo lo que hace, lo hace desde esa historia. Entonces acá tenemos 174 personas participando en este curso, incluidos nosotros tres, los profesores, y somos 174 observadores distintos, porque tenemos historias distintas. Y eso, jóvenes, no es trivial. Cuando digo que no es trivial, digo que no es sin importancia. Todo lo contrario, es fundamental, ¿ya? Es decir, importa porque es fundamental. No todo lo importante es fundamental. Acostúmbrense que voy a ir definiendo cada palabra. ¿Por qué fundamental? Porque funda, es como cimiento. En ese sentido, la historia es fundamental. Además, puede ser importante, pero hay muchas cosas importantes. Pero cuando funda, no me puedo desentender de ella. Todo lo que usted escuche en este curso, en cualquier curso de cualquier persona, incluso lo que escucha de la televisión, usted lo escucha parado en su historia. Por lo tanto, su historia no es trivial. Funda su modo de escuchar y de observar y distinguir. Así de fundamental es. Entonces, que seamos seres históricos no es trivial. Y este observador, que muy bien pone el profesor Widy aquí, tiene una dimensión biológica y relacional, ¿ya? Es un observador que puede ser, sí, puede ser un ingeniero, puede ser un profesor como yo, puede ser una dueña de casa, puede ser un músico, pero tiene una dimensión biológica y relacional. Eso lo compartimos todos los seres humanos. Bueno, entonces este observador u observadora, ¿cierto?
hace distinciones y puede modelar, de la cual resultan estos modelos, porque hasta antes de que viéramos lo que es modelar, quizás no teníamos muy claro que sí andamos distinguiendo modelos, o andamos distinguiendo sistemas en realidad, vamos por la vida distinguiendo sistemas, a veces no tampoco, a veces somos de una mirada muy local o lineal causal, depende en qué situación y en qué emoción estemos, ¿ya? Entonces puede distinguir modelos cualquiera, dependiendo del... Franco, cuando quieras me interrumpes, ¿eh? Porque no estoy mirando la cámara ni el chat. O cualquiera, por favor, de ustedes puede interrumpir. ¿Profe? Sí, dígame. Una consulta respecto a lo que mencionó en la diapositiva anterior, pero fue más curiosidad por lo que definió usted. Si cultural se refiere más a lo que es hacer, pensar, sentir o un modo de vivir, ¿por qué, bueno, y lo que dijo usted que no existe la gente inculta, ¿por qué la palabra debe ser inculto se le asocia a la falta de conocimiento? Porque está mal utilizada. Si uno va a lo... Y después empiezan a surgir acepciones, y además hay acepciones que acepta la Real Academia, ¿ya? Entonces, pero cuando uno utiliza la palabra en términos estrictos, tiene que ir a la etimología. Por favor, sin dejar de reconocer que hay acepciones, porque también la lengua es dinámica, ¿ya? Va cambiando, ¿no? Recuerden que ahora hueón está aceptado como un chilenismo por la Real Academia, pero para el lenguaje, para la conversación coloquial, informal, no para la conversación académica, ¿ya? Entonces yo no la podría usar en una clase, no. Pero se entiende, ¿saben el significado de hueón para la Real Academia? Amigo. Amigo. Amigo, exactamente. Pero uno sabe que dependiendo del tono, que es la emoción en que la uses, también es para ofender. ¿Ah? No es solo para Oye, llamar amigo. Nancy, Y ahí viene la importancia de la emoción que hay detrás en las palabras. ¿Sí? bueno, también la academia está aceptada la palabra tomalla y la palabra murciélago también, digamos. Claro, Ojo con eso. claro. Entonces y por eso tenemos que distinguir el vocabulario que es coloquial y el vocabulario que es formal, que no es el mismo. Ya. Entonces, podemos distinguir sistemas, pero también yo, por ejemplo, que soy profesora aquí sentada, puedo distinguir el sistema escolar. Una cosa que a lo mejor, probablemente sí, porque los ingenieros industriales lo bueno que tienen es que por la mirada y la formación que tienen, generativista, que no es mala, algún día conversaremos eso, si no aquí en Teoría y Sistema nos vamos a dar cuenta que la especialización también es potente por un lado, pero es muy cegadora por otro. De manera que esta mirada generativista es fantástica porque ustedes pueden trabajar desde el sistema escolar o de una organización educativa hasta una minera, una transnacional, hasta en el hogar de Cristo. O sea, ¿cómo no va a ser fantástico eso? Porque tienen la plasticidad por la formación de distinguir sistemas y trabajar con sistemas y solucionar problemas, no importa qué sistema sea, ¿ya? Por lo tanto, yo estoy graficando nomás acá que sí, yo como esta observadora u otro haría distinciones de cosas que tienen que ver con la educación, ¿ya? Y entonces, esta realidad, que como decía el profesor Franco, la ponemos entre comillas, y decía después lo va a explicar la profesora Nancy, no es una realidad en sí. A propósito de la trampa que tenemos, que la realidad es una sola, la verdad es una sola, igual para todos, esa es una trampa cultural, o sea, una trampa en el modo de vivir. Recuerden que la cultura es un modo de vivir, que está más afianzado en unas que en otras, obviamente. Bueno, y mientras más ignorancia hay, mientras menos conozco, más me aferro a las certidumbres que tengo. Por eso una de las cosas maravillosas que hace la universidad es ampliar tu entendimiento, si es que vas en libertad reflexiva y no vas agarrado a tus certidumbres que no las quieres soltar, ¿ya? Porque ahí, bueno, lo que hacemos en este curso, en esta carrera en particular, déjenme decirlo, yo reconozco que tengo la camiseta puesta por la universidad y por la carrera, pero de verdad ustedes tienen el privilegio de ser formados a un nivel de reflexión y de libertad reflexiva que no se da en todas las carreras. Y eso lo podemos decir nosotros porque hemos tenido estudiantes de otras carreras en nuestros cursos de teoría y sistema, y yo porque trabajo en otras universidades, ¿ya? Por lo tanto, me doy cuenta que eso pasa.
Y bueno, hoy tengo hijos que estudiaron 3 carreras distintas en 2 universidades distintas, tradicionales, y que uno puede mirar ahí. Entonces, esta realidad surge en la operación de distinción de un observador o observadora en el lenguaje. Vamos a ver por qué en el lenguaje, ¿ya? Todo esto se va a ir desarrollando de a poquito. Entonces, lo que yo hice con este dibujo fue completar desde otro dominio, desde otra mirada, que no es muy distinta, porque muchas de estas cosas las dijo el profesor Weedy cuando explicó este dibujo, que yo lo cambié un poco, solamente para fundamentar. Primero, somos seres históricos y que las distinciones de esta realidad, entre comillas, tienen que ver con nosotros y con esa historia, ¿ya? Entonces, si usted estudia ingeniería industrial, usted va a hacer distinciones de ingeniero industrial, no de cualquier ingeniero industrial. Por eso, usted no va a ser igual el ingeniero industrial de la Santa María, y no estoy hablando si va a ser mejor o peor, estoy diciendo que sus distinciones van a ser diferentes porque usted se formó en otra universidad, que sin duda es mejor que la Santa María, pero bueno, ese es un comentario mío. Nancy, Ya. ¿Sí? Sofía levantó la mano. Ya, Sofía. Sí, tengo una pregunta, es que con respecto a justo lo que estaba hablando sobre la realidad, entonces, no sé, por ejemplo, si tenemos un panorama y como todos tenemos historias distintas y somos observadores distintos, ¿van a haber muchas realidades distintas con respecto a un panorama? Sí, tantas como observadores hay. Con una cosa así, que por eso este curso trata este tema. ¿Cómo es que nos entendemos? Porque si fuera así, cada uno vive su realidad, cada uno ve lo que Claro, ve, ¿te fijas? Yo sé a que eso ese es tu iba mi problema. pregunta. Sí, yo sé, Sofía, que vas para allá, pero te estás adelantando mucho. Así que esperemos. Perdón. ¿Ya? No, está bien. Está Y bien. última consulta, Sí, entonces, ¿hay una realidad como correcta, por decirlo así? también lo vamos a ver, ¿ya? Ah, ya. Perdón por También lo vamos a adelantarme. ver. No, está bien, pero es que eso indica que estás reflexionando. Así que te felicito por eso. O sea, no, muy bien. Que te hagas esas preguntas porque te están resonando. Bueno, entonces, ¿cómo vivimos? En el fondo es eso, ¿ya? Pero esa pregunta la vamos a responder, así que tranquila, ¿ya? Mira, cada uno observa y vive la realidad de diferente manera. La realidad depende de la experiencia depende de la realidad. Espérense un poquito, ¿ya? Avancemos. Se van a responder esas preguntas. Bueno, entonces tenemos aquí a este ingeniero o ingeniera, ¿cierto? En formación, haciendo distinciones en el lenguaje. Vamos a hablar del lenguaje, por favor, ¿ya? Desde su presente histórico, somos seres históricos. Todos somos el presente de una historia. En mi caso, que soy la más vieja en este curso, soy el presente de una historia de 60 años. Y ustedes son el presente de una historia de 10 y tantos años o 20 años. Ahora, mejor o peor, ni mejor ni peor, distinta. Obviamente que yo, que triplico la edad de ustedes, tengo un espacio experiencial mayor que el de ustedes, pero eso también les pasa a ustedes con un niño de 5 años. Tienen un espacio experiencial distinto, y lo que está haciendo la universidad ahora es abrirle ese espacio experiencial y aumentarlo con las asignaturas que van a ir viendo, cosa que no iba a pasar si usted se queda sentado en su casa, y cosa que no pasaría si en vez de entrar a ingeniería usted entra a medicina o entra, no sé, a diseño. Pasaría otra cosa. Pero en cada una de esas partes en las que usted va a vivir experiencia, se va a ampliar su mirada. Entonces, esto le pasa a cualquier persona, estudie una carrera profesional o aprenda un oficio, que va a ampliar su mirada. Todo lo dicho es dicho por un observador en el lenguaje. Eso es la primera ley sistémica de Maturana, así textual. Todo lo dicho es dicho por un observador en el lenguaje. Y cuando él dice eso, la potencia que tiene es que es un observador histórico, que no puede pretender que él ve una realidad objetiva. ¿Pero por qué él dice eso? Bueno, porque el constructivismo radical pone al observador en lo observado, generando este mundo que vive. Y para allá vamos a hacer todo ese camino, ¿ya? Bueno, los seres humanos tenemos 2 dimensiones de existencia, y el curso va a tratar, no en profundidad, porque vamos a terminar en teoría de sistema con esto. Ustedes tienen el privilegio de entrar a una carrera que se rediseñó para que este tema se empezara a ver en primer año,
porque lo veíamos en tercero o cuarto año dependiendo del plan de estudio, y de verdad que los estudiantes decían, esto podríamos haberlo visto antes, ¿ya? Porque si me amplían la mirada en primer año, soy otra persona, se van a dar cuenta de eso, sin duda. Y es lo que les pasó, vimos la evaluación que nos hicieron en el propedéutico, estudiantes de enseñanza media con los que estuvimos el año pasado y que les pareció también fantástico ampliar la mirada, ya estaban en cuarto medio terminando el sistema escolar. Bueno, estas dos dimensiones de existencia son la biológico-fisiológica y la relacional o propiamente humana. En la biológica somos seres vivos, por lo tanto, sistemas autopoyéticos, sistemas de autoproducción molecular. Esos autopoiesis no se apuren tanto, recuerden que esta presentación la van a tener, y van a tener estos conceptos aquí, después los vamos a desarrollar y les vamos a dar un glosario también. Así que no puedo profundizar en todos los temas ahora porque si no, no avanzaría. Pero un ser vivo es un sistema que se autoproduce, a diferencia de un ser no vivo que es fabricado, es diseñado, no se autoproduce. Recuerden que ustedes surgieron de dos células que se conformaron en una, ¿cierto? Un óvulo y un espermio, y comenzó desde ese proceso de fecundación todo un proceso epigénico del cual fuimos surgiendo momento a momento. Y esta célula única comenzó a autodividirse, autodividirse, autodividirse hasta que generó un organismo completo. ¿Cuándo está el ser humano completo? A los 3 meses de gestación. Ojo que quieren aborto libre desde el cuarto mes de gestación hasta el cuarto mes de gestación, creo que es así. Bueno, eso no tengo muy claro el tema, y no estoy hablando desde el punto de vista valórico. Vamos a conversar después de quién está de acuerdo con el aborto libre, que no, eso es un tema que podemos discutir y lo vamos a discutir en algún minuto. Solamente les quiero decir que como ser humano estructural está conforme está conformado completo desde el 3er mes de gestación. Perdón, ¿alguien está hablando o hay un micrófono abierto? Mira, lo que pasa es que José Francisco levantó la mano. Ah, ya. Ya, Hola, José profe. Profe, Hola. pero de todas formas había alguien hablando, Francisco Galvez. Sí. Puede ser que se le haya activado el micrófono por casualidad. Se le quedó el micrófono abierto. Sí. Profe, quería hacerle una duda, porque yo siempre he escuchado que se divide al ser humano en estas dos situaciones, pero ¿realmente es así? ¿Es conveniente dividirlo cuando lo biológico no existe sin lo relacional y lo relacional Claro. sin lo biológico? Claro. No, es solamente para explicarlo, ¿ya? No estamos en la dualismo aquí, el dualismo cuerpo-espíritu, muy cartesiano, no. Es solo para explicarlo. Estas dos dimensiones de existencia. La existencia es una sola, pero se dan estas dos dimensiones. Y uno puede hacer la mirada. Pero también te estás adelantando un poquito, ¿eh? Pero yo entiendo, porque surgen muchas cosas en el comienzo. Pero vamos a verlo, ¿ya? Pero tienes razón. Todo fenómeno humano es un fenómeno biológico, y uno podría hablar del ser humano y no tendría por qué hacer estas distinciones, porque incluso la emoción es biológica, el lenguaje es biológico, pero solo lo hacemos para poder explicarlo, ¿ya? ¿Sí? Me parece. Ya, ok, no, buena tu observación porque precisamente es como tú lo dices, aunque hay teorías de este dualismo cuerpo-espíritu, ¿sí? O cuerpo y alma o mente, que separan todo. Ya, entonces, mientras nos estamos autoproduciendo, de hecho el hecho que estemos vivos es porque seguimos siendo un sistema autopoiético, autoproducción molecular significa autopoiesis, ¿ya? Pero después vamos a ver el concepto con más detalle. Y estamos determinados en la estructura. Siempre vamos a hablar del determinismo estructural como DE, para abreviarlo solamente, y esto tiene que ver con nuestra hechura biológica, no es predeterminismo, por favor, no es que estemos predeterminados. De hecho, si alguno de ustedes cree que está predeterminado, no sé qué está haciendo en este curso. Si se queda sentado en la casa, va a pasar lo que tenga que pasar, porque el futuro, el destino está predeterminado. Pero hace muchos años que el ser humano abandonó el predeterminismo. Sin embargo, yo reconozco que por una cuestión cultural de modo de vivir,
La gente todavía dice, no, mira, el destino nomás, pues se bajó de este auto, se subió al otro y tuvo un accidente, fíjate, y falleció. Era su destino morir ese día, por ejemplo. Ya uno hace esas cosas. Pero las hace siempre desde el presente, ¿cierto? Desde lo que ya pasó. Pero también hay gente que lo hace como tratando de predecir el futuro. El otro día, yo no sé si en este curso en teoría de sistemas, yo dije que no leo el diario, ni siquiera veo el horóscopo, no me interesa, no porque no crea en la astrología, sino porque a lo mejor tiene mucho de cierto. De hecho, si uno lo ve en relación con la astronomía, sí, tendría algo incluso de científico, pero es porque no me interesa a mí saber si me va a pasar algo después o nada, porque yo, a diferencia de otros, siento que todo lo que va pasando tiene que ver con la congruencia del vivir. Y que cuando yo no lo veo seguirá mía, y además porque no existo en el futuro no existe, vivimos en el presente. Entonces, nos hacemos cargo de que tenemos una estructura determinada en el presente, que se ha ido transformando sin duda, porque usted no es el mismo que cuando tenía 3 meses, 5 años, 15 años, se ha ido transformando. La estructura cambia, lo que no cambia es la organización ser vivo, es decir, la autopoiesis. Porque si eso cambia, eso se conserva hasta que uno muere, porque uno se muere, se acabó la autopoiesis y se acabó todo. Todo hasta ahí, desde la biología. Ahora, si usted cree que hay otra vida y todo, entramos a otra dimensión o dominio de explicación que también es válido, muy válido, ¿ya? Pero desde lo biológico yo estoy vivo mientras estoy en autopoiesis. Y conservo la estructura humana, sí, sigo siendo ser humano, pero mi estructura va cambiando. No sé, Franco, si hay preguntas, manos, algo, porque no estoy mirando. No sé si José Francisco se le quedó la mano levantada o va a hacer otra pregunta. No, ya la bajé, la bajé. Sí, eso. José Francisco Franco, ¿ah? Es José Francisco Franco. Mira tú, es tu tocayo. Ya. En la dimensión relacional o propiamente humana, porque fíjense que el hecho de que seamos seres biológicos y tengamos esta característica de autoproducción y determinación estructural, lo compartimos con todos los seres vivos, animales y vegetales. Sin embargo, lo que nos hace propiamente humanos es la dimensión relacional o propiamente humana. Las emociones, entendidas como disposiciones corporales, que también la tienen los animales, porque son disposiciones corporales y los animales están vivos, por lo tanto, tienen emociones. Pero vamos a hablar de emociones detenidamente después, por favor, ¿ya? Por el momento me interesa que entiendan que son disposiciones corporales. Por lo tanto, también la tienen los animales. ¿Qué nos diferencia? Es la gama de emociones, la riqueza en estos modos corporales en que nos podemos poner en la relación de los seres humanos, que no es igual a la de otros animales, y también el hecho de que nosotros tenemos sentimientos, porque vamos a diferenciar emoción de sentimiento, pero en su momento, no ahora. Y lo que nos hace propiamente humanos, y solo humanos, es el lenguaje. El lenguaje es privativo de los seres humanos. Es un modo de vivir coordinando recursivamente los haceres, coordinando las conductas. Si uno lo busca en los textos de Maturana, él dice el lenguaje es coordinación de coordinación conductual consensual. Y en ese minuto no entiende nada, ¿ya? También me pasó. Pero después cuando uno va entendiendo la explicación se da cuenta que efectivamente existimos haciendo coordinaciones conductuales. El hecho de que estemos haciendo esta clase online, que ustedes estén conectados desde su casa o donde estén, que estén ahí esperando que yo siga con la clase para poder intervenir, ¿cómo coordinamos así? ¿Quién nos enseñó a coordinar esto? ¿Por qué no estamos hablando todos al mismo tiempo? ¿Ya? ¿O por qué no estamos todos haciendo cualquier cosa? Total, da lo mismo. No, si están atentos, bueno, yo no sé si están atentos, si alguno se conectó y siguió durmiendo, se fue a hacer otra cosa, no tengo cómo saberlo. Pero los que están atentos están haciendo coordinación conductual conmigo, sí o sí. Y me tengo que hacer cargo de que los que no están atentos, o se quedaron dormidos, o sencillamente fueron a coordinar sus haceres a otra cosa, ¿ya? Tomaron ahí una decisión. Y esto solo lo hacemos los seres humanos.
El lenguaje entendido entonces no como un instrumento de comunicación, sino que como un modo de vivir. También vamos a hablar mucho de lenguaje. ¿Sí, Franco? Romina había levantado la mano. ¿Romina? Sí, la había levantado. No, es que lo que pasa es que quería preguntar de que usted dijo que el lenguaje era como lo único de lo humano, como que lo que caracterizaba al humano en sí, por así decirlo. Sí, Y el racionamiento sí, también, pues somos también emocionales y racionales. Es es que parte lo de eso. racional tiene que ver con el lenguaje, Ya, ¿ya? Lo racional tiene que ver con el lenguaje. De hecho, si no tuviéramos lenguaje, no razonaríamos. ya, muchas gracias. Así que vamos a seguir. Mira, dicho esto, que es una pasada muy rápida solo para que se ubiquen, vamos a hablar de determinismo estructural, vamos a ver cómo opera nuestra biología, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a hacer en este curso, porque esto es biología. Entonces no vamos a ver las partes de la célula, la mitocondria, no. Vamos a ver cómo opera el ser humano como sistema vivo, ¿cierto? Y lo que a nosotros nos interesa es que ver cómo desde ese operar como ser vivo, ser humano en particular, hacemos lo que hacemos. Para allá vamos. Porque Maturana hace una cosa fundamental, hace hartas cosas fundamentales, pero primero, rescata nuestra biología, ¿ya? En una cultura que parece que se le olvida de repente, incluso en la pandemia, con más de un año en peligro, es lo más cercano a estar en guerra, chiquillos. Sí, la diferencia es que estando en guerra, sabemos que hay balas, bombas que nos pueden atacar y no sé, buscamos un refugio. Bueno, acá es lo mismo. Esas balas y esas bombas es el virus que está en cualquier parte y tienes que buscar un refugio. Quédate en tu casa, lávate las manos, desinfecta, etcétera, usa la mascarilla. Pero la gente parece que no entiende eso. No se inventa, no hablo de nadie en particular, temas para salir o alega porque está encerrado, alega porque los niños no van al colegio, porque están cerrados, no sé, desde los malls hasta los bares. Yo de verdad digo, cuando están en guerra, nosotros no hemos vivenciado una guerra así, pero si ustedes ven en Siria, en el Medio Oriente, estos países, esa gente, ¿ustedes creen que está pensando que suspendieron las clases, que no puede ir al supermercado? Esa gente lo único que quiere es sobrevivir. Bueno, si viéramos al virus como una guerra, nos daríamos cuenta que somos privilegiados de no infectarnos, o sea, no nos llegó una bala, no nos llegó una bomba, o sea, ojalá lo tomáramos así, como una guerra. ¿Por qué? Porque somos seres vivos, somos animales. Sin embargo, a mí me encantaría partir esta clase como las parto yo, así siendo súper provocadora, pero no lo puedo hacer porque no le estoy viendo las caras. Entonces, no me puedo hacer cargo de lo que les pasa, ¿ya? Porque yo parto de repente diciendo cosas súper fuertes y súper pesadas para demostrarle a usted que es un ser emocional y es un ser vivo, que algo le pasa y le pasa en todo el cuerpo. Por lo tanto, él rescata eso y dice, somos animales, somos seres vivos. Sin embargo, si yo le digo algo animal, se enoja. ¿Cómo estás, animal? Se enoja. Porque hemos usado la animalidad como una ofensa. Pero si somos animales, somos una clase especial de animales, sí, somos seres vivos. Perdón, somos seres humanos, Homo sapiens sapiens, y por lo tanto nos diferenciamos del resto de los animales porque somos seres racionales, pero también emocionales. Y ahí viene la otra cosa que él rescata, la emoción. Por un lado somos seres vivos y la característica principal de un ser vivo es que se muere. Eso lo diferencia de los seres no vivos, de las cosas materiales sin vida. A mí de verdad que me impresiona cuando planto un árbol, como un palto que estoy cuidando ahora, y que sé que me va a sobrevivir. Sé que yo me voy a morir antes que ese parto. Y de verdad que cuando lo estoy plantando lo pienso. Y sé que mis libros me van a sobrevivir. Y compro un libro y es otro libro que me va a sobrevivir. Bueno, a no ser que haya un incendio, ¿cierto? Y no se me caiga el agua, qué sé yo. Porque los seres vivos somos finitos. Yo supongo que ustedes saben que se van a morir. Y lo interesante es que a la edad de ustedes, nosotros siempre decimos que los adolescentes se creen inmortales, claro, porque tienen menos experiencia, tienen toda la energía del mundo, ya no están cansados, a mí me ven las rodillas, ya no puedo hacer todo lo que hacía, no sé, a los 40 años, ni a los 23.
Entonces uno dice, no son conscientes de que se pueden morir en cualquier minuto. Se creen eternos. Bueno, no todos, por supuesto, pero se creen eternos. Pero ustedes se pueden morir en cualquier minuto. Entonces, cuando yo digo, y yo también, cuando yo digo que yo tengo 60 años, y alguno de ustedes dirá, chuta, la profe que es vieja, ¿podría ser mi abuelita? Sí, podría ser su abuelita. Pero yo no soy vieja, estoy vieja, que es distinto, pero yo ya tuve la suerte de vivir 60 años. Usted no sabe si va a llegar a los 25 o a los 30, o se va a morir antes. Y esto que parece tan trágico, a mí me interesa decírselos porque uno tiene que pensarlo. Lo único que tenemos los seres vivos, dado que somos seres vivos, es el presente. Y nos podemos morir en cualquier minuto. Entonces, esto de que es normal que los padres entierren a los hijos, sí, pero ¿quién dijo que eso era normal? Es lo más común. Es lo más común. Pero puede ser que no sea así. Así que ojo con esto de desdeñar su biología, como que el cuerpo fuera para ponerle como una percha, nomás se ve bien, se ve mal, estoy gordo, flaco, pelado, qué sé yo. Tu cuerpo es toda tu posibilidad de ser en el mundo. Desde ahí tú eres el centro del cosmos y tus distinciones generan ese mundo que tú vives. Una cosa de la que no nos hacemos cargo porque no nos enseñan a reflexionar eso. ¿Ya? Y desdeñamos la biología y por eso le metemos tanta cerveza, tanto copete, tanta droga, tanto... Bueno, yo no hago nada de eso, pero por si acaso. Pero sí tomo vino, me gusta el espumante, pero nunca he sido buena para tomar. Ni fumo, ni nunca he probado una droga porque me asusto. ¿Ya? Nancy, Básicamente por eso. Dime. en el chat han aparecido potenciales nietos tuyos. Hay varios que han manifestado que querer ser tus nietos. ¿En serio? Sí. Uy, qué bueno, porque mis hijos todavía no quieren tener hijos. Así que qué bueno, tengo nietos aquí. Ya. Ya, entonces vamos a hablar más de lenguaje, pero de momento quiero que se queden con que el lenguaje es un modo de vivir. Y los chilenos chileneamos, porque lenguajeamos, pero no lenguajeamos de cualquier forma, chileneamos. Y esta especie de diferencia y de repente de choque que nos generan los inmigrantes en Chile, tiene que ver con eso, porque el venezolano venezolanea, los chilenos chileneamos. Y aunque tengamos distintas clases sociales, distintos niveles educativos, chileneamos. A algunos pasa que no entendemos los chilenos. Pero llega este colombiano, este venezolano, este peruano, y no, pues ellos peruanean, colombianean, pero no chilenean. Lo que les pasa es que si se quedan acá, no les queda otra cosa que empezar a chilenear. Pero también van a generar cambios en nosotros, pues, sin duda. Bueno, ya han cambiado cosas acá. No hablemos de la delincuencia, porque eso ya es un cambio. La delincuencia con el nivel de agresividad que hay ahora, de violencia, se está viviendo hace unos cuantos años debido a estas bandas que llegaron y que empiezan a generar cambio acá. No estoy diciendo que los delincuentes vengan de afuera, por favor, no. Chile se caracteriza por generar delincuentes. Exportamos delincuentes. Acuérdense que los delincuentes más famosos en Europa son chilenos, unos de los más famosos. El tema no es ese. El tema es el nivel de violencia con el que se ejerce ahora, que está ligado también a la droga y otras cosas. Eso está claro. Ya, entonces... Sofía levantó la mano. Sofía. Sí, profe, tengo una pregunta. Es que si el lenguaje es nuestro modo de vivir para los seres humanos, la gente, por ejemplo, que no sé, tiene condiciones de, no sé, enfermedades mentales o cosas que no se pueden comunicar a través del lenguaje, entonces no viven como dentro de este criterio. Sí, también viven dentro de este criterio, porque el lenguaje tiene que ver con coordinaciones de acciones, no con el habla. Yo no estoy hablando de habla. Sino de coordinar los haceres. Por ejemplo, el sordo, que no es mudo, no habla porque no escucha, el sordo coordina maravillosamente los haceres y lenguajea maravillosamente en su lengua de señas. O sea, no tiene ningún problema de entenderse con los demás, incluso las familias de oyentes de personas sordas aprenden, son bilingües, hablan, pero también coordinan lengua de señas.
que me lo que surgió dice. la duda, ay, disculpa que la interrumpa, No, está que bien. justo en antropología cristiana estábamos leyendo a Antonio Ventué ¿Ya? y él dice que la gran amenaza para el ser humano es la muerte y que finalmente eso como que nos mantiene vivos, porque Ya. nosotros estamos conscientes de que nos vamos a morir. Entonces, no sé, a raíz de eso también disfrutamos todos los momentos y tiene sus pros y sus contras. Pero me llamó mucho la atención una parte que decía que era como, no sé, que el ser humano, si tiene conciencia, como que está vivo al final. Entonces yo me puse como todo en esos casos, como, no sé, de gente que está viva, pero no tiene conciencia porque, no sé, está en estado vegetal. Entonces Ah, esas ya. personas no están vivas. ¿Cachai? Entonces a eso iba mi pregunta, en verdad. Ya. Ya. Benjamín, rapidito le voy a contestar a Sofía lo que nos dijo, pero Benjamín, el ser humano es en el lenguaje, es un modo de vivir. Entonces no es una cosa que sea agregado. Tú todo lo que haces lo haces en el lenguaje. Por eso tenemos que hablar más del lenguaje, ¿ya? Acuérdate que el lenguaje no es hablar. Primero, Sofía, vamos a despejar algo. Cuando yo estoy hablando de un ser humano con un sistema nervioso indemne que le permite estar en coherencia con el mundo que lo rodea. Sistema nervioso indemne me refiero a que él razona, ¿cierto? Y está en coherencia con el mundo. Porque tú tienes a los psicóticos, a los esquizofrénicos, puedes tener a alguien con Alzheimer, y quien haya tenido a alguien con Alzheimer te lo puede decir, ya no está esa persona, desaparece esa persona, ya no Sí, es yo tu mamá. he convivido, sí. ¿Cierto que pasa eso? Ujú. Ya no es tu mamá, ya no es tu abuelita, ya, porque ¿qué lo hace lo humano? El coordinar los haceres contigo. ¿Está vivo? Sí, pues está vivo. Está tan vivo, que aunque esté con Alzheimer perdido, se arranque, se haga de todo, te pegue, no sé, hay unos que son más tranquilos también, no te van a dar la herencia de tu abuelita. No, pues si está viva. Sí, pero no tiene idea dónde está. Está viva. No te van a dar la herencia. Y puede estar en estado de coma alguien durante años en estado de coma. Pero si te quieres casar de nuevo, tienes que divorciarte. Pero ¿cómo me voy a divorciar de una persona en estado de coma? Pero está viva. No te cases, entonces convive. Tampoco te van a repartir la herencia, aunque lleve 20 años en estado de coma. Tampoco. O sea, la condición de vivir, aunque a ti te parezca que terrible en estado de coma, pero 20 años ya es casi un esqueleto ahí en una cama, pero está viva, está en autoproducción molecular. Fíjate que ¿cuándo declaran muerte? ¿Cuándo declaran muerte? Cuando hay Cuando vida no hay pulso, vegetativa. No. Bueno, sí, eso es, se acabó la vida, pero puede haber todavía funciones biológicas, fisiológicas funcionando, pero hay muerte cerebral. Hay muerte cerebral. Y eso es estado vegetativo. Recuerden que los vegetales, a diferencia de los animales, no tienen sistema nervioso. Entonces hay una diferencia entre estado vegetativo y entre estado de coma, etcétera. No es lo mismo, ya, pero ese es un tema. Lo vamos a dejar hasta ahí para que avancemos un poquito. Nancy, Pero sí, perdón que interrumpa, Maximiliano en el chat pregunta si esto aplica también, pero en menor medida, para otros animales que también se comunican entre sí. ¿Se podría decir que otras especies tienen un lenguaje también? ya. Si tú te fijas, Maximiliano, nunca hablamos de comunicación, hablamos de lenguaje, porque sin duda que los animales se comunican. Lo que pasa es que ellos no viven en el lenguaje, en la coordinación de haceres maravillosa que tenemos nosotros, tan recursiva, que en el lenguaje somos capaces de generar teorías, plantearnos problemas y escribir poesía. Eso no lo hace ningún otro animal, solo los seres humanos. Explicamos los agujeros negros sin tener ninguna posibilidad de demostrar científicamente la existencia de ellos. Pero sí lo explicamos por lo que observamos, pero eso no lo hace ningún animal, aparte de los seres humanos. Entonces, no confundir lenguaje con comunicación.
Porque los animales, claro que se comunican. De hecho, mis perras se comunican mucho conmigo, pero no lenguajean. Lo privativo del ser humano es el lenguajear, no el comunicarse, es el lenguajear. Y esto lo van a encontrar desde Darwin. Darwin fue el primero que dijo que lo que diferencia el ser humano, el lenguaje, aunque él tenía una distinción del lenguaje como instrumento de comunicación. No sé si contesto ahí, pero ya, bien. Bueno, ¿cómo opera nuestra biología entonces? Pues ya que estamos en esto con un gran preámbulo, pero yo los quería situar en su cuerpo, ya, están en su cuerpo. Y todo lo hacen desde su cuerpo. Entonces vamos a ver algunas ilusiones ópticas, y se lo estoy diciendo de antemano, ilusiones ópticas, para que no hagan trampa. ¿A qué me refiero con no hacer trampa? Que me digan qué ven, no lo que debería verse, porque no, porque eso es hacer trampa, sino la experiencia de distinción que usted tiene, ¿ya? Eso. ¿Qué ven ahí? Muchos círculos. Un tablero con puntos. ¿Ya? Sí. ¿Le pasa algo a ese tablero o no? Sí, Siento que se mueve. Pareciera que se mueve, o por lo menos se mueve. Ustedes ven Siento como que en el movimiento. centro hace una esfera. Sí, Ya, eso. ya. Como Tiene que en como el centro relieve. saliera así, una esfera, ¿cierto? Como que ¿Qué está pasa? terremoteando. Obvio Muy los chileno, orificios. muy chileno eso. Ya, fíjense que está hecho con distintos tonos de gris, con sombra en los círculos, ¿cierto? Y está hecho para generar que el ojo humano perciba movimiento. Esa figura no tiene movimiento, pero es lo que yo veo. Lo que yo veo, lo que yo distingo, jóvenes, no es trivial, porque yo me conduzco de acuerdo a lo que distingo. Por ejemplo, por eso es tan importante encantar a los estudiantes con las clases, porque si usted distingue una clase fome, aunque esa clase puede haber sido fome, usted se va con esa distinción. ¿Y cómo se conduce uno con una clase fome? O no asiste, o va con mala disposición. Ya, esta cuestión voy a tener que... Y van a darse cuenta, siempre les ha pasado, solo que ahora lo van a razonar y lo van a ver, que la disposición emocional influye en lo que aprendo. Por lo tanto, no es trivial. Y los profesores tenemos que ser expertos en emociones para entender de que no es lo mismo pasar materia que hacer clases. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, miren, hagan lo siguiente. Miren uno solo de los círculos del centro y vean qué pasa. ¿Se sigue moviendo o no? No. No. No se mueve. Eso Como que es para se hace más demostrar. oscuro. Sí, son más oscuros porque está hecho para precisamente generar movimiento. Eso es para demostrarles que si usted lo puede detener fijando la mirada en algún punto, no tiene movimiento. Porque si el movimiento estuviera en la figura, usted no podría detenerlo. El movimiento se produce en su retina. Yo Es no veo decir, movimiento. Te comparto yo estaba Yo mirando. lo veo quieto. Sí, ¿Profe? algunos vemos quietos. Pero se ve como bueno, una sí puede superesfera, ser, digamos. Pero... sí puede ser que lo vean quieto, quiere decir que son marcianos, no son seres humanos, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, dígame. Una pregunta, entonces, ¿se podría decir que uno puede como controlar cómo ver la realidad? Más bien uno hace distinciones y si hace las reflexiones suficientes puede ampliar su mirada y puede hacer otras miradas. Por eso la reflexión te da más libertad reflexiva. La persona que se aferra a la certidumbre, a los dogmas, a las ideologías, tiene cegueras. Confirmo, totalmente. Ya. ¿Profe? Mira, Liam, creo que eres marciano, porque no puede ser que no veas movimiento. Ya, da lo mismo que no vean movimiento, chiquillos, pero yo que usted iría al médico. Dígame. ¿Alguien me dijo, profe? Sí, yo. Dígame. Profe, entonces serían dos miradas a una misma imagen, dos miradas distintas a una misma imagen. En este caso, dos miradas distintas o dos distinciones que usted puede hacer en la figura, ¿ya? Y puede hacer más incluso. Vamos a dejar esas dos. Profe, dígame. ¿Usted mencionó que los extremos eran malos? No. Mm. No emití ningún juicio de valor. Lo que dije
Es que si tú estás aferrado a certidumbres, tienes cegueras. Hay cosas que no ves porque no sueltan la certidumbre. Pero, y tener principios claros, por ejemplo, el exceso de dignidad o el exceso de alguna cosa que nos haga bien, por ejemplo. A Eso es. ver, tú dijiste principios, yo ni siquiera he hablado de principios, estoy hablando de distinciones. Yo entiendo tu duda, pero nos falta cuento para irla aclarando, ¿ya? Así que de a poquito la vamos a ir aclarando. Pero me encantaría que me pasaras, me midieras o me pesaras la dignidad para decir cuando hay exceso. Pásame la dignidad, a ver, repártela. Tome. Ah. Ya, vamos a ir aclarando eso, ¿ya? Espérate un poquito, pero no he hablado de conceptos valóricos ninguno, pero a ti te está pasando algo con lo que yo estoy diciendo. Eso está claro. Pero a todos nos pasa algo con lo que el otro dice. Déjense de andar citando otros juegos que han hecho, porque yo no pretendo ser aquí absolutamente original y decir, oh, miren lo que encontré, pero si las ilusiones ópticas están en la web, no hay nada más democrático, quien quiere las saca, las ve, se entretiene. Yo, lo que hacemos acá es seleccionar algunas para poder hacer las reflexiones que queremos. ¿Ya? Nancy, Dime. ¿perdón la interrupción? Nos queda un minuto de clase en realidad. No. Solo para ponerte al tanto de eso. Chuta, ya, vamos a cerrar, chiquillos. No llegamos ni a un tercero, no llegamos ni a un tercio de la clase, le aviso. Se pasa súper rápido. Te Profe, pasó estamos demasiado entretenidos. rápido. Así que seguimos el miércoles, pues. ¿Ya? Voy a pasar la última para que una segunda. ¿Qué ven ahí? Un cuadrado azul Azul. Ujú, un cuadrado azul. y un fondo Una negro. azul y una negra, sí. ¿Y ahí? Una Un mira. cuadrado azul con Una mira. Una mira. Puros Ya. Un iguales. reloj. Un reloj. Un reloj, ya. Líneas de igual. Igual, ya. Una hereda. Ya. Una cruz. Una cruz. Cruce de autopista. La cruz del Mira, tercer milenio. mira táctica. También. Un retorno. Sí, es como una mira. Sí, alguien vio una mira. Nadie Una ve un más. círculo. Yo veo un círculo. Más. Y veo un cuadrado también. Palitos de fósforo. Palitos de fósforo. Miren, lo único que hicimos Un fue círculo en poner el centro. Una intercepción de paralelas. carretera. ¿Se dan cuenta de la cantidad de cosas que podemos ver? Y lo único que hicimos fue ponerle a este fondo azul unas paralelas blancas en distinta orientación. Todo lo que dijeron lo pueden decir porque tienen experiencias que les permiten decir eso. Y en todo lo que dicen, incluso en lo que dijo su compañero, ¿quién fue el que habló que no te alcanza a ver el nombre? Porque estoy sin mirar nombres. ¿Quién fue el que me pasó la dignidad? Gracias, aquí la guardé. Fui yo, ¿Quién es pero no usted? le O alcancé José. a escuchar Ya. no le alcancé a José, escuchar lo que me dijo, porque se me José fue Francisco. ¿Tú fuiste? Ajá. Que me dijiste que pasaba Pero con los fue un principios. ejemplo. Fue un ejemplo. No, está bien. Y yo te dije, pero es que mira lo que escuchaste. Escuchaste que yo estaba dando juicio valórico y que yo estaba hablando de principios. Y yo no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. Pero, por favor, José Francisco, no estoy criticándote. Lo que te estoy diciendo, que eso fue lo que tú escuchaste. Y no es trivial lo que tú escuchaste, porque tiene que ver contigo. No conmigo. Yo lo gatillé, sí, yo me hago cargo que yo lo gatillé, pero tiene que ver contigo. Eso fue lo que dijo Maturana. Maturana, profe. Exactamente, pues. Exactamente, pues. Ya, chiquillos, para que vean, nos queda harto cuento, así que no se pierda el próximo capítulo. Nos vemos el miércoles y seguimos. ¿Ya? ¿Alguna Nos vemos, duda profe. más? Gracias. Todo, profe, que esté bien. Profe, yo tengo Chao, una- profe, Chao, profe, gracias. 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 Profe, muchas gracias. Hace mucho video con que donde no veía que se movía la imagen. Profe, Señorita. Ah, ya, el marciano. Sí, dígame. tengo una duda con respecto a la tarea que nos habían dado la semana pasada. Ya. Vamos a tener, bueno, a lo mejor lo dijeron, perdónenme, pero vamos a tener
como horas de clase para trabajar o va a ser todo como en nuestras casas? No, Va a ser en sus casas. eso se hace en la casa, pero si tienen dudas, nos pueden consultar, podemos tener a lo mejor una reunión o reunión con los ayudantes para ir consultando cómo va la cosa, pero eso a pedido, digamos. Ah, ya, perfecto. Ya. Muchas gracias. De nada. Ya, Profe, jóvenes, hasta el miércoles, no se pierdan la clase. profe, ¿se ¿Sí? tienen que ir? ¿No? Ah, ya, es que yo